Detén todo lo que estés haciendo y respira profundo. Porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente la forma en que lidias con las críticas, las ofensas y hasta con tus propias emociones. La mayoría de las personas viven emocionalmente expuestas. Cualquier palabra equivocada, cualquier actitud inesperada, ya es suficiente para arruinarles el día. Pero ¿y si pudieras blindar tu mente de tal manera que nada tuviera poder sobre ti? Este video es una invitación a algo raro y poderoso: el dominio de la mente estoica. No se trata de volverse de piedra ni de ignorar lo que sientes. Se trata de aprender a reaccionar con sabiduría, tomar el control de tus respuestas y dejar de ser rehén de los demás. No importa si eres sensible, impulsivo o alguien que explota con facilidad, hay una forma de cambiar eso. El problema es que casi nadie aprende a protegerse emocionalmente. Crecemos creyendo que reaccionar con enojo es muestra de fuerza, cuando en realidad es signo de desequilibrio. Hoy vas a entender cómo la práctica del estoicismo puede convertirte en alguien centrado, fuerte y estratégicamente sereno. Una presencia que impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Si estás cansado de vivir complaciendo, explicándote o justificándote todo el tiempo, este contenido es para ti. Y no, esto no es autoayuda vacía. Es una filosofía de vida que ha transformado a reyes, guerreros y sabios, y también puede transformar tu vida. Solo necesitas quedarte hasta el final. Cada parte de este video se conecta como si fuera una armadura mental que vas a ir ensamblando. Y al final vas a entender que no necesitas vencer a nadie, basta con dominarte a ti mismo. ¿Empezamos? Existe un tipo de paz que no depende del silencio exterior, sino del que logras dentro de ti. Es cuando te das cuenta de que ya no necesitas reaccionar ante todo lo que antes te alteraba. Esa es la esencia de la mente estoica: no niega las emociones, pero se niega a ser dominada por ellas. Blindarse emocionalmente no es insensibilidad, es sabiduría. Imagina vivir sin que las críticas te afecten, sin estallar ante traiciones o imprevistos. No se trata de volverte un robot, sino de alguien que tiene el control total de su energía. Dejas de ser predecible, manipulable, vulnerable. Y lo mejor, comienzas a sentirte más liviano, más libre, más dueño de ti. La fuerza mental no se construye en los días fáciles. Nace cuando decides mantener la calma incluso cuando todo te invita al caos. Es en los momentos difíciles cuando el estoicismo se vuelve práctica, y es ahí donde más creces. Un ejercicio diario es simple: cuando algo te irrite, repite mentalmente: esto no merece mi poder. La estabilidad espiritual llega cuando entiendes que la mayoría de los ataques no son personales. Las personas solo derraman lo que llevan dentro, y si están hiriendo, es porque están heridas. Dominar la mente estoica es como vestir una armadura invisible: sientes todo, pero eliges con sabiduría qué responder. Esta jornada empieza con una decisión: dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con conciencia. No es fácil al principio, pero los resultados llegan pronto. El primer signo es la paz. Esa que no tiembla ante los gritos, que no se rompe con el rechazo. Y es sobre ese blindaje interno que vamos a profundizar a continuación. Cuando no logras nombrar lo que sientes, todo en tu interior se vuelve confuso y pesado. El dolor emocional se alimenta del silencio interno, de la negación, de la falta de claridad. Es como caminar en un laberinto sin saber lo que estás buscando. Por eso, el primer paso hacia el autocontrol es identificar y nombrar tus emociones. Parece simple, pero no lo es. A veces crees que estás enojado, pero en realidad estás decepcionado. Otras veces piensas que sientes desprecio, pero en el fondo es miedo. Si no entiendes lo que sientes, no puedes manejarlo con inteligencia. Es como querer curar una herida sin saber dónde está. Haz este ejercicio cada día, detente 5 minutos y pregúntate con honestidad: ¿qué estoy sintiendo ahora? Y luego, ¿por qué estoy sintiendo esto? Este autoanálisis puede parecer sencillo, pero te aleja de decisiones impulsivas y te acerca al equilibrio. Las emociones mal entendidas se convierten en comportamientos desastrosos. Cuando traes luz a tu interior,
el caos pierde fuerza. Nombrar lo que sientes es como encender una linterna en la oscuridad, ves lo que antes estaba oculto y por fin entiendes cómo salir de ahí. Y más aún te das cuenta de que mucho del dolor viene de tu resistencia a sentir, no del sentimiento en sí. La mente estoica no es fría. Es lúcida. Siente, pero no se pierde. Y eso solo es posible cuando reconoces lo que sucede dentro de ti. En el próximo punto, vamos a profundizar aún más en esa claridad emocional y cómo te protege de manipulaciones externas. Cuanto más te conoces, menos poder tienen los demás sobre ti. Parece obvio, pero en la práctica es revolucionario. Cuando entiendes tus propios patrones emocionales, notas que muchas cosas que antes te sacudían eran en realidad heridas internas sin resolver. Y entonces sucede la magia, dejas de reaccionar en automático. ¿Alguien te critica? No explotas, simplemente analizas. ¿Alguien te ignora? No ruegas, solo observas. Eso no es frialdad, es inteligencia emocional. El dominio comienza cuando dejas de entregar tu botón de explotar a los demás. Quien tiene claridad no cae en trampas emocionales. Un ejemplo sencillo: si sabes que sueles sentirte rechazado cuando alguien tarda en responderte, ya lo anticipas y no alimentas la paranoia. Es como instalar un antivirus emocional. Detectas patrones viejos y, en lugar de repetirlos, eliges una nueva respuesta. Eso es evolución práctica. El estoicismo enseña que lo único que realmente está bajo tu control son tus elecciones. Y solo eliges bien cuando entiendes lo que estás sintiendo. La claridad emocional es como un espejo limpio, ves quién eres con nitidez y dejas de proyectar tus conflictos en los demás. Es liberador. En el siguiente paso, vamos a hablar de algo que te ayudará aún más a liberarte, entender que los ataques de los demás muchas veces no tienen nada que ver contigo, sino con lo que está roto dentro de ellos. Mucha gente actúa como si cada ataque fuera personal. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces, no lo es. Las personas reaccionan desde su propia historia, desde el dolor que cargan, desde frustraciones que muchas veces ni saben cómo nombrar. Cuando alguien te trata con rudeza, puedes estar seguro el problema está más en esa persona que en ti. El estoicismo enseña una clave poderosa: no absorbas lo que no es tuyo. No tienes que cargar con lo que el otro descarga. Si alguien descarga en ti su enojo, su inseguridad o su sarcasmo, da un paso mental hacia atrás y piensa que estará intentando esconder o proteger a esta persona en su interior. Esto no significa justificar abusos, sino entender lo que hay detrás. Y ese entendimiento te da libertad. Porque en vez de reaccionar con enojo, respondes con compasión silenciosa. Y esa compasión te protege. Es como un escudo invisible que evita que la agresividad del otro penetre en ti. Imagina que alguien te menosprecia. La mente sin entrenamiento explota o se encoge. La mente estoica, en cambio, analiza: ¿por qué esto me afectaría si yo sé lo que valgo? Esa reflexión es liberadora. Cuando dejas de tomarte todo como algo personal, empiezas a ser emocionalmente blindado y mucho más difícil de afectar. En la siguiente etapa, vamos a hablar sobre qué hacer con ese entendimiento, cómo transformar impulsos de ira en respuestas conscientes que rompen el ciclo de agresividad sin que tengas que rebajarte. Reaccionar con enojo puede parecer natural, pero rara vez es efectivo. Cuando explotas, pierdes el control y entregas tu poder en bandeja. Pero cuando respondes con percepción, con lectura del entorno, con dominio sobre ti, cambias el juego. Eso es lo que los sabios estoicos llamaban fuerza tranquila. Antes de responder a una provocación, detente. Respira profundo. Pregúntate: ¿esta respuesta va a resolver algo o solo echará más leña al fuego? Muchas veces, la mejor opción es no responder con el mismo tono. Eso no es debilidad, es madurez. Es elegir conservar tu energía en lugar de desperdiciarla en peleas que no valen la pena. Un consejo práctico: cuando alguien te ofenda, entrena el retraso de tu respuesta. Cuenta hasta 3. En ese intervalo, observa. Analiza. Decide con calma.
Ese microespacio entre el estímulo y la reacción es donde habita tu libertad. Es ahí donde dejas de ser reactivo y te vuelves estratégico. Es ahí donde nace la verdadera inteligencia emocional. Responder con percepción es ver más allá de la superficie. No ves solo lo que se dijo, sino lo que motivó esas palabras. No actúas desde el ego, sino desde la conciencia. Y esa elección genera respeto no por la fuerza de tu respuesta, sino por la elegancia de tu actitud. En el siguiente punto, vamos a entender cómo este tipo de respuesta no solo preserva tu energía, sino que también demuestra que la ofensa ha perdido completamente el poder sobre ti. Sabes que estás evolucionando cuando alguien intenta provocarte y simplemente no te afecta. La ofensa pierde efecto. No porque no la hayas sentido, sino porque decidiste no darle escenario. Ese es un hito silencioso de la madurez espiritual, la capacidad de ver el ataque y no permitir que te robe la paz. No se trata de ignorar por orgullo, sino de observar con sabiduría. Cuando entiendes que la verdadera fuerza está en mantenerte en tu centro, comprendes que no siempre hace falta devolver el golpe. Y eso incomoda mucho más que cualquier respuesta. Porque quien quiere sacarte de tus casillas, espera justamente eso, una reacción. Entrénalo poco a poco. Empieza con las pequeñas provocaciones del día a día. ¿Alguien se te cierra en el tráfico? Respira. ¿Alguien lanza un comentario ácido? Guarda silencio. No porque seas débil, sino porque eres demasiado grande para justificarte en arenas pequeñas. Madurez es saber cuándo vale la pena hablar y cuándo no. La mente estoica entiende que el valor de una persona no se define por un momento de tensión. Si alguien te ofende, esa persona revela más de sí misma que de ti. Reaccionar con desequilibrio es permitir que el otro dicte tu comportamiento. Mantenerte firme es mostrar que quien conduce tu energía eres tú. En el próximo punto, vamos a explorar una práctica poderosa que puede prepararte mentalmente incluso antes de que ocurran los conflictos, un verdadero entrenamiento para la mente estoica, la premeditatio malorum. Imagina comenzar el día ya preparado para todo lo que podría salir mal, no con pesimismo, sino con sabiduría. Eso es la premeditatio malorum, un ejercicio clásico del estoicismo que significa anticipación de los males. Los estoicos lo hacían cada mañana. Visualizaban los posibles obstáculos y se preparaban emocionalmente para enfrentarlos con calma. ¿Vas a salir de casa? Considera que puede haber tráfico, demoras, personas malhumoradas. ¿Vas a trabajar? Tal vez haya críticas, presión, imprevistos. Al prever esas situaciones, reduces el impacto emocional cuando realmente ocurren. Una mente preparada no se sacude fácilmente. Esto es escudo emocional en la práctica. Hazlo un hábito. Antes de comenzar tu día, toma 3 minutos para reflexionar qué podría sacarme de mi centro hoy y enseguida cómo elijo reaccionar ante eso. Este entrenamiento sencillo va creando en ti un espacio interno de resistencia. Es como si tu mente ya hubiera ensayado la paz antes de que llegue la tormenta. La premeditatio malorum no es para alimentar la ansiedad, es para eliminar las sorpresas emocionales. Ya no te toman desprevenido, ya no eres prisionero del impulso. Tu conciencia llega antes que tu reacción. Y eso lo cambia todo. Pasas a ser el observador de la situación, no su marioneta. En el siguiente punto, vamos a profundizar aún más ese control, cómo transformar esas reacciones impulsivas que tanto te perjudican en respuestas conscientes que fortalecen tu identidad emocional. ¿Recuerdas ese momento en el que explotas y luego te arrepientes? Pues bien, esa es la diferencia entre reaccionar y responder. La reacción nace del instinto, la respuesta, de la conciencia. Y justamente en ese espacio entre lo que te afecta y lo que decides hacer con eso, ahí habita el poder de una mente blindada. El estoicismo te enseña a ocupar ese espacio con sabiduría. El primer paso es identificar tus detonantes. ¿Qué situaciones te sacan de quicio? ¿Qué palabras te desestabilizan? Detecta los patrones. Cada vez que reaccionas de forma impulsiva, hay una herida ahí, un punto sin resolver.
Solo el autoconocimiento puede convertir eso en una respuesta estratégica. Disea un plan simple para cada detonante, piensa en una alternativa de respuesta. Por ejemplo, si alguien te interrumpe, en vez de subir el tono, di con firmeza un momento, aún no termino. Eso no es ser pasivo, es ser asertivo. Y cada pequeña victoria como esa te devuelve el control sobre tu energía. Puede que al principio falles. Puede que recuerdes el ejercicio solo después de haber reaccionado mal. Y no pasa nada. El entrenamiento de la mente estoica es justamente eso: fallar con más conciencia, aprender con más intención, mejorar con más consistencia. La repetición transforma el hábito y el hábito transforma la mente. Ahora que has empezado a responder con más claridad, es hora de aprender a usar una de las herramientas más poderosas de todas: el silencio. Y no cualquier silencio, el silencio estratégico. El verdadero silencio no es cobardía, es dominio. No es ausencia de respuesta, es una respuesta elegida con maestría. En lugar de reaccionar de inmediato, el silencio te permite observar, procesar y elegir la mejor actitud. Es una pausa poderosa que desconcierta a quien esperaba ruido, gritos o drama. El silencio bien usado es un arma de élite. Hay momentos en los que no responder es la respuesta más poderosa que puedes dar. Y eso no significa ignorar por orgullo, sino preservar tu paz como prioridad. La mente estoica sabe que no toda provocación merece eco. Y cuando decides no entrar en el juego emocional del otro, demuestras que tú juegas en otro nivel. Ejercicio práctico: cuando alguien te pique, guarda silencio por 10 segundos antes de decidir cualquier cosa. En esos segundos, el impulso se enfría y la estrategia madura. El silencio no es ausencia de fuerza, es contención de fuerza. Y esa contención es lo que hace tu presencia aún más respetada. Recuerda: quien grita, muchas veces, solo intenta ocultar su inseguridad. Pero quien domina el silencio comunica firmeza sin decir una sola palabra. Una mirada tranquila, una postura serena, una ausencia estratégica, todo eso habla mucho más que cualquier discurso exaltado. Y cuando entiendes el valor de ese silencio, empiezas a ver las provocaciones con otros ojos. No todo ataque merece tu atención. Y en el próximo punto, vamos a profundizar justamente en eso: cómo la falta de respeto pierde poder cuando eliges el silencio como escudo. A veces, el mayor error que puedes cometer es intentar justificarte ante alguien que no quiere entenderte. No toda provocación merece respuesta. No toda falta de respeto merece una explicación. Responder a todo es vivir agotado, drenado, a merced de la opinión ajena. El estoicismo ensea: preserva tu energía como si fuera sagrada, porque lo es. Cuando alguien te ataca, muchas veces es solo una prueba: ¿será que puedo sacarlo de quicio? Y si reaccionas, demuestras que sí. Pero si te mantienes sereno, el otro se frustra. Porque esperaba escándalo y encontró firmeza. Esperaba guerra y encontró silencio. Eso es desarmar el conflicto sin levantar la voz. No estás obligado a participar en cada discusión a la que te inviten. De hecho, las invitaciones más peligrosas suelen venir disfrazadas de provocación. Aceptarlas es renunciar a tu paz. Haz de esto una práctica: cada vez que te provoquen, pregúntate: ¿realmente vale la pena gastar mi energía en esto? El silencio no es falta de respuesta, es una respuesta elevada. Dice: vi lo que hiciste. Lo entendí. Pero no voy a rebajarme. Eso es madurez emocional. Es saber que no todo merece escenario. Y que, a veces, el verdadero poder está en quien puede alejarse de una pelea sin siquiera entrar en ella. Y cuando dominas este arte, empiezas a ver los conflictos con una nueva mirada: la de la curiosidad silenciosa. Y sobre ese cambio de juicio por observación hablaremos a continuación. Juzgar es fácil. Es lo primero que hace la mente cuando se siente amenazada. Pero lo que ensea el estoicismo es justamente lo contrario: antes de señalar con el dedo, observa. En vez de sacar conclusiones rápidas, hazte preguntas en silencio.
El juicio cierra puertas, la curiosidad silenciosa abre ventanas de entendimiento y eso lo cambia todo. Cuando alguien actúa de forma agresiva, pregúntate qué estará viviendo esta persona para actuar así. Esa pregunta simple le quita peso al enojo y aporta ligereza a tu análisis. Y más que eso te protege. Porque mientras otros se consumen en la ira, tú estás ganando claridad y dominio. La mente estoica es una mente que observa más de lo que reacciona. En lugar de decir esa persona es arrogante, ¿piensas que estará tratando de proteger con esa actitud? Ese cambio de mentalidad reduce el conflicto y aumenta tu paz. Dejas de ser un juez reactivo para convertirte en un observador estratégico. Claro, esto no significa tolerar abusos ni convertirte en terapeuta de todos. Significa cambiar el enfoque. En lugar de juzgar para defenderte, observas para protegerte. Y esa observación silenciosa es una forma elevada de inteligencia emocional. Te pone al mando de tu mente y fuera del caos del otro. Y al practicar esto, descubres algo esencial. Muchas veces el dolor no viene de lo que te dijeron, sino de lo que tú decidiste creer sobre ti mismo. Y de eso hablaremos en el próximo punto. No siempre es lo que te hicieron lo que más duele, es la historia que tú mismo te contaste sobre eso. La mente tiene el poder de convertir una experiencia en trauma o en lección, y eso depende de la narrativa interna que decides sostener. El sufrimiento emocional, en muchas ocasiones, nace de la interpretación, no del hecho en sí. Por ejemplo, alguien te ignoró. Puedes contarte que no eres importante o puedes pensar que esa persona está ocupada, distraída o emocionalmente limitada para demostrar atención. ¿Ves la diferencia? Lo que determina el dolor no es la acción, sino el significado que tú le das. Y eso lo cambia todo. La mente estoica comprende que es autora de su propia historia. No niega la realidad, pero decide el tono con el que será contada. Y si tienes el poder de interpretar, entonces también tienes el poder de reescribir. Una ofensa solo te destruye si tú decides que tiene razón. De lo contrario, pierde su fuerza. Practica este ejercicio cada vez que sientas dolor por algo que ocurrió. Pregúntate qué historia me estoy contando ahora. Si esa historia te debilita, cámbiala. A de fortaleza, lucidez, amor propio. Al fin y al cabo, si vas a vivir una narrativa, que sea una en la que no eres víctima, sino protagonista. Y precisamente de eso trata el siguiente punto: cómo retomar la pluma de tu vida y reescribir, con conciencia, el guión de tu historia emocional. Muchas personas viven una vida escrita por otros, opiniones, críticas, rechazos. Pero llega un momento en el que necesitas tomar de nuevo el lápiz y reescribir todo lo que te hicieron creer sobre ti. Porque no es lo que ocurrió lo que te define. Es lo que decidiste hacer con ello. La libertad comienza cuando revisas tus interpretaciones. Tal vez alguien te dijo que no era suficiente. Tal vez se burlaron de tus sueños, ignoraron tus sentimientos o descartaron tu presencia. Todo eso puede haber dolido. Pero ahora, viéndolo desde otra perspectiva, puedes preguntarte: ¿esto es verdad o es una mentira que creí por demasiado tiempo? El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que los demás dicen, pero sí tienes control absoluto sobre lo que decides absorber. Revisar tu narrativa es como abrir un viejo documento y editar las partes que ya no tienen sentido. No se trata de negar el pasado, sino de darle una nueva interpretación, un nuevo propósito. Comienza con pequeños fragmentos: un recuerdo doloroso, una crítica antigua. Pregunta: ¿qué otra cosa podría significar esto? Tal vez no fue rechazo, sino protección. Tal vez no fue abandono, sino liberación. Tu paz depende de la historia que eliges repetirte cada día. Y al reescribir con conciencia, dejas de aceptar etiquetas y comienzas a construir identidad. En el siguiente punto, hablaremos de cómo elevar tu estándar de paz, lo que significa, en términos prácticos, dejar de tolerar aquello que te consume por dentro. Llega un momento en el que tienes que mirar a tu alrededor y preguntarte: ¿qué me está robando energía? ¿Qué ocupa demasiado espacio en mi mente sin aportar nada bueno? Personas, conversaciones,
hábitos, incluso pensamientos repetitivos, todo eso puede estar saboteando tu paz. Y el estoicismo te invita a hacer una limpieza interna. Elevar tu estándar de paz es decidir, conscientemente, que ya no vas a aceptar lo que te consume. Es dejar de negociar tu serenidad a cambio de migajas emocionales. Hay personas a las que necesitas amar desde lejos. Situaciones que debes cerrar sin cerrar puertas, pero asegurándote de cerrar bien tu paz desde adentro. Haz una lista sencilla que te está drenando. ¿Quién te hace sentir pequeño? ¿Qué te genera ansiedad cada vez que aparece? Anótalo todo. Y empieza a cortar el exceso. Eso no es egoísmo, es responsabilidad emocional. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar lo que dejas entrar en tu mente. A veces, buscas paz pero sigues alimentando todo lo que genera caos. Y no te das cuenta de que la paz no es un premio, es consecuencia de tus decisiones diarias. La paz se construye. Y como toda construcción, requiere dejar atrás lo que ya no sirve. Requiere decir no con firmeza y sí con sabiduría. En el siguiente punto, vamos a profundizar justamente en eso, como la paz no se encuentra por accidente, sino que se edifica con actos y decisiones conscientes, día tras día. Mucha gente cree que la paz se encuentra en un lugar tranquilo, en un fin de semana largo o en una buena etapa de la vida. Pero la verdad es otra, la paz no se encuentra, se construye. Nace de decisiones pequeñas, conscientes, tomadas todos los días. Y casi siempre, empieza diciendo no a lo que no te hace bien. Eliges la paz cuando no respondes al ataque. Cuando rechazas la invitación al drama. Cuando priorizas el silencio por encima del ego herido. Cada una de esas elecciones es un ladrillo más en la base de tu estabilidad emocional. Puede parecer insignificante en el momento, pero con el tiempo se convierte en un castillo interior firme, blindado, inquebrantable. Crea un filtro interno. Pregúntate ante cada situación: ¿esto me acerca o me aleja de la paz? Esa simple pregunta puede evitarte muchos desgastes. A veces, la mayor sabiduría está en soltar. No porque seas débil, sino porque entendiste que tu energía vale demasiado para malgastarla en ruidos. Leer buenos libros, comer bien, dormir suficiente, evitar conversaciones vacías, todo eso también forma parte de construir la paz. No es solo sobre lo que evitas, sino sobre lo que eliges cultivar. La paz verdadera es silenciosa, discreta, pero perceptible. Transforma tu mirada, tu presencia, tu respiración. Y esta práctica constante es lo que diferencia a quien vive reaccionando de quien vive con propósito. En el siguiente punto, hablaremos del camino estoico como un entrenamiento diario y cómo esa constancia se convierte en una herencia eterna para tu mente y espíritu. Ser estoico no es una meta, es un camino. No hay un día en que despiertas imperturbable y listo para todo. La verdad es que el estoicismo es un entrenamiento diario, silencioso y muchas veces invisible. Pero cada elección consciente, cada impulso controlado, cada silencio estratégico, todo eso va moldeando una versión más fuerte de ti. La diferencia está en los detalles. Hoy respiras antes de explotar. Mañana, entiendes antes de juzgar. Pasado mañana, observas antes de reaccionar. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que impone respeto sin alzar la voz, que inspira equilibrio solo con su presencia. Eso no es un don, es práctica. La mente estoica se fortalece como un músculo. Al principio, cuesta. Vas a fallar, vas a olvidar, vas a reaccionar en automático. Pero con constancia, estas prácticas se vuelven un reflejo natural. Y el resultado es eterno, porque dejas de depender del mundo para sentir paz. La paz empieza a habitar dentro de ti. Y no te equivoques, vivir así no significa volverte frío. Todo lo contrario, sientes todo, pero eliges con sabiduría que merece tu energía. Esa es la verdadera libertad emocional. Cuando llega el caos, tú permaneces firme. Cuando el mundo grita, tú escuchas tu conciencia. Cuando todo se desmorona, tú sigues entero.
Ahora que recorriste toda esta jornada de fortalecimiento mental y emocional, queda una invitación final. Un paso simple, pero esencial, para consolidar todo esto en la práctica y compartir esta transformación con el mundo. Ahora que llegaste hasta aquí, entiende este no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Tienes en tus manos herramientas que transforman mente, alma y reacciones. Pero el conocimiento sin práctica es solo información olvidada. El verdadero poder está en aplicar aunque sea un poco, aunque al principio falles. Elige una idea de este video y ponla en práctica hoy. Guarda silencio donde antes explotabas. Observa donde antes juzgabas. Respira hondo antes de reaccionar. Y verás la magia suceder. Las personas empezarán a tratarte diferente, tú te sentirás diferente. Porque ahora operas en otro nivel, el de la conciencia. Comparte este contenido con quien también lo necesite. A veces, una frase, un párrafo, una enseñanza puede ser el inicio de una transformación en la vida de alguien. El camino estoico no se trata de egoísmo, se trata de expansión. Y mientras más personas a tu alrededor estén emocionalmente fuertes, más ligero se vuelve el mundo. Vuelve a este contenido cada vez que necesites recordar en quién te estás convirtiendo. La mente estoica no se construye en un día, pero se fortalece con cada decisión. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Ahora sigue, con constancia, intención y coraje silencioso. Y recuerda, no estás solo. La comunidad de personas que buscan paz, fuerza interior y dominio propio está creciendo. Únete. Comenta, comparte tus experiencias y mantén viva esta llama. La transformación es real y empieza contigo. Y ahora que viste cada parte de este camino, dime qué vas a hacer con todo esto. ¿Vas a dejar que las ideas se desvanezcan como otro video más o vas a aplicarlas? Porque la diferencia entre quien cambia y quien solo sueña con cambiar está en la acción. Solo tú puedes decidir qué tipo de mente va a conducir tu vida de ahora en adelante. La paz interior que tanto buscas no está en los demás, ni en el futuro. Está en las decisiones silenciosas que tomas todos los días. Está en el autocontrol que practicas incluso cuando nadie te ve. Y está en el coraje de cambiar tus reacciones antes de intentar cambiar el mundo. Porque el verdadero poder siempre ha estado en ti. ¿Estás listo para construir una nueva mentalidad, más fuerte, más estable y más sabia? ¿Listo para dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en el autor de tu historia emocional? Si la respuesta es sí, el primer paso es seguir caminando con práctica, intención y una mente cada vez más estoica. Y si este contenido te hizo sentido, compártelo con alguien que también necesita esta transformación. Deja un comentario contando qué parte te impactó más. Y por supuesto suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos que fortalecen tu mente y tu espíritu cada semana. Ahora, sigue adelante con ligereza. Porque a partir de hoy ya no eres la misma persona.